esta hora de la mañana. Señor director, ponga en pantalla la cara de Daris Estrella, para decirles a ustedes quién es Daris Estrella. La mayor parte de la gente, bueno, ya la conocen. Daris es consultora internacional, ella es experta en mercado de valores y sostenibilidad. Está formada, ha trabajado mucho fuera de nuestro país y un buen día decidió participar en política. Hoy vamos a hablar de su experiencia y de cómo ella ve la violencia política en los procesos electorales de la República Dominicana, particularmente también con las mujeres. Daris, muy buenos días, qué bueno que estés con nosotros esta mañana. Muy buenos días y gracias por tenerme en su programa. Cuéntanos de esa decisión de alguien, y si bueno, le puedes referir a la gente, tenías trabajos de mucha responsabilidad, de mucha distinción e incluso trabajos bastante holgados profesionalmente, de mucha competencia. Sin embargo, decidiste venir a tu país, establecerte de nuevo y participar en política. Hoy podemos pasar balance a eso. Bueno, yo regresé al país en el 2007 para trabajar en la Bolsa de Valores, para manejar la Bolsa de Valores, y no fue hasta el año antepasado que decidí involucrarme en la política, porque yo era de esa gente que decía, no, yo no me meto en eso, eso es demasiado sacrificio, eso es para gente corrupta, porque es lo que la mayoría de la gente piensa. Hasta que yo me di cuenta que realmente todo lo que nosotros hacemos, todo lo personal, tiene que ver con lo político. Y si uno no se mete y se involucra, uno siempre le está dejando el espacio a otros a que tomen las decisiones. Y sobre todo a las mujeres, yo les digo, nosotras tenemos que ocupar esos espacios de poder. A pesar de todos los obstáculos que te ponen, a pesar de la violencia que yo misma viví en carne propia, tenemos que dar ese paso, tenemos que decir, no, nosotros tenemos que participar, somos la mitad de la población y nosotros tenemos el derecho de estar ahí en esas posiciones donde se están tomando las decisiones que nos afectan a nosotras todos los días. Bueno, sí, adelante, Germán. Sí, Daris, precisamente hablábamos en el segmento anterior de Farideh Raful y la campaña cruel, yo diría cruel, no solo rastrera, como dijo Guido Gómez Mazar, sino cruel. Es una mujer, una madre, una persona, además con cosas falsas. Usted también ha sufrido en algún momento ataques. Claro que ¿Cuáles sí. son los desafíos, especialmente para la mujer? Porque como tú dices, los hombres como, qué sé yo, a veces hacen esa competencia de quién tiene más testosterona y quién insulta más y quién habla más fuerte y quién agrede más y tal, pero como la mujer como que es un ser tan sutil, tan sublime, que uno no se lo imagina que sea víctima de este tipo de cosas, como que algún nivel de decencia y consideración debe haber. Y somos muy fuertes a la vez. Yo lo sé que son fuertes, sí. Bueno, antes de responderte, yo quisiera enviar un mensaje de solidaridad a Farideh, porque cuando atacan a una, nos atacan a todas. Y yo creo, estoy de acuerdo, o sea, ha sido una campaña cruel. Yo puedo o no estar de acuerdo con lo que Farideh haga o diga. Yo puedo, tener ideas diferentes, pero tú no puedes llegar a lo que hemos llegado, o sea, atacarla de manera personal. Y estoy de acuerdo contigo, es totalmente cruel. Y tiene que haber un límite, o sea, hay que distinguir entre lo político y lo personal. ¿Cuáles son algunas de las cosas que, por ejemplo, yo viví en carne propia? Bueno, te descalifican, o sea, a mí, por ejemplo, me dicen, sí, tú eres una súper profesional, pero lo tuyo son los números, las finanzas. ¿Qué sabes tú de política? Como que, o sea, como que tú tienes que tener un PhD en política para entrar a política. O a los hombres, señores, pero no le cuestionan eso. Entonces, o por ejemplo, hay muchos tipos de violencia, porque no solamente la violencia física. A mí me preguntan, pero es que a ti te dieron, a ti te agredieron. No, hay violencia psicológica, emocional, Acoso. hay violencia institucional, hay violencia económica. O sea, por ejemplo, a las mujeres se les hace mucho más difícil conseguir dinero. Y al final del día el dinero se impone. ¿Y qué es lo que pasa con eso? Que siempre el gobierno de turno termina ganando la mayoría de los puestos, como es lo que vemos ahora en un Congreso. Y la importancia de eso, porque tú no tienes una voz independiente ahí, tú no tienes un contrapeso. Y todo el gobierno dice algo y todos levantan la mano, sin ni siquiera muchas veces leer lo que le están mandando. Eso lo vemos siempre. Entonces es importante eso, violencia política. Violencia como decía, de acoso, ¿no? A mí, por ejemplo, me amenazaban, te vamos a quemar todos los vehículos.
o sea, para intimidarme. O una clásica, a mí hasta el último día, que creo que fue el 27 de febrero, si no recuerdo mal, me llamaban a diario, quítate de la boleta, no te queremos en la boleta, no te vamos a apoyar. Pero se pudo detectar de dónde venían esas amenazas y a qué se puede atribuir, digamos, ese nivel de violencia. Bueno, porque cuando tú eres una amenaza, cuando tú, o sea, si la gente cree que tú no tienes ningún chance, yo creo que te dejan tranquila. Pero cuando tú representas una amenaza, me decían, tú estás dividiendo el voto, tú estás, o sea, tú saliste de la nada. Me decían, por ejemplo, cuando eran llamadas, yo sí sabía quién era, me decían, oye, tú no estás lista, yo te apoyo ahora y vete tú para el 2028, entonces te apoyamos a ti, pero tú no debes de estar en esa boleta. Y yo, o sea, ya yo tomé la decisión y yo voy a estar en esa boleta. En una me molesté tanto que le dije, ustedes ven esta carita que está aquí, ustedes se van a tener que chupar esta cara porque yo voy a estar en la boleta. Y hay que decir Valiente. que Daris Estrella fue candidata a senadora. A senadora. Por Opción Democrática. Así es, por San la José de provincia de Ocoa. San José de Ocoa. Entonces te presionan para que no participes. Por ejemplo, una vez yo hice un video que se fue viral porque uno de los otros candidatos metió preso a un chofer mío. O sea, había un camión que estaba haciendo campaña, o sea, tenía anuncios ahí en el pueblo y dijeron que yo lo que estaba haciendo era... ¿cómo se llama? Contaminando. Provocando, que yo estaba provocando, con un anuncio mío, que yo estaba en todo mi derecho, y metieron preso al chofer, y yo tuve que, mover villas y castillas para yo poder soltar a este señor, y yo hice el video, ¿verdad? Porque yo estaba de verdad, o sea, indignada, yo tenía una rabia. ¿Y qué fue lo que pasó en las redes? La gente empezó a atacarme a mí. Oigan a esta buscando sonido. O sea, partidarios digamos, de Otro otro candidato que tiene mucho poder, o sea, dijo que yo lo que estaba era provocando. Entonces, en las redes atacaban a Me la atacaron a agredida. mí, o sea, yo hice un video Dios. diciendo cómo es posible que metan a un chofer preso simplemente porque está en un camión con anuncios míos, como en una pantalla. Y me atacaron a mí ¿y quién es esta? Y esta buscando sonidos. Y eso es mentira. Muéstrame pruebas. Cuando yo tuve un equipo entero ahí en la cárcel de San José de Ocoa, esperando a que soltaran a este señor, que era completamente inocente, él no había hecho nada. Y es muchísimo, o sea, mucha violencia, pero sobre todo también con la imagen. O sea, a un hombre que tiene canas no le dicen, ay, tú tienes que teñirte tus canas. Eso no lo viví yo, pero sí veo que a amigas le pasaba. O como tú te vistes, o como tú te comportas. O sea, es como que tú tienes que estar en una caja y si tú te sales de ahí o eres tú misma o auténtica, ya te atacan. Yo quiero pasar al plano de las ideas y creo que una buena idea es traerle un cafecito, ¿verdad, Kenia? ¿Cómo es que se ha degradado, Muchísimas gracias. Que lo Daris, disfruten. Gracias. Sí, que te va a gustar, yo lo sé. ¿Cómo que se ha degradado el debate político y hemos llegado a este lodazal donde se va a lo personal, se va al insulto, se va al descrédito y no a los conceptos, al choque de ideas, que yo pienso que es lo que a fin de cuentas debería estarse debatiendo? ¿Qué planteas tú sobre la distribución de los recursos? ¿Qué planteas tú sobre la política social, sobre la seguridad social? ¿Qué planteas tú sobre, qué sé yo, sobre empleos y cosas por el estilo? Mira, yo creo que se pueden hacer varias cosas. Lo primero es que aquí no existe una ley orgánica integral que hable específicamente sobre la violencia de la política y en la mujer, porque la mayor parte de la violencia nos toca a nosotras. Aquí hay una ley en el Congreso desde el 2012 que no termina de aprobarse. Entonces, eso es por una. Nosotros debemos de acelerar eso y asegurarnos de legislar para eso. Otra cosa que se podría hacer es crear herramientas para que las mujeres puedan enfrentar esto. O sea, no todo el mundo, a mí por ejemplo me dicen la dama de hierro, porque yo tengo un carácter fuerte y a mí me pueden atacar. Usted tiene así como un físico de jefa, así como aquí mando yo. Pero a mí me pueden atacar y yo respondo, o sea, yo no me quedo callada, pero
eso, tú sabes el tiempo que uno tiene que dedicarle a eso. O sea, tú tienes que entonces salir de lo que tú tienes que estar haciendo, de concentrarte en la política. Mira a Faride, volviendo a Faride. Ajá. Ella ahora hizo ese video, ella tiene que contratar abogados, ella tiene que gastar dinero de su bolsillo para poder defenderse. Y tiempo. Cuando debería de estar enfocada en su trabajo, en lo que ella hace. La ley que está en el Congreso, ¿cuál es? O sea, desde el 2012, yo no me acuerdo el número, la tenía, pero se me olvidó. Y es una ley o sea, que habla de la violencia, pero en general. Entonces, no se termina de aprobar porque a muchos no le interesa. Porque imagínate tú que aquí se abra un Me Too. O sea, lo que se destaparía aquí, porque hay muchas mujeres, tengo amigas, colegas que en la política, que te hacen cuentos que tú dices, Dios mío, ¿cómo eso puede estar pasando hoy en día en el 2025? Entonces, no les interesa que se apruebe. Bueno, yo quiero aprovechar para su presencia para que entonces hablemos de la situación política actual. Esta administración del presidente Luis Abinader ya entró en su segundo periodo de gobierno, tiene menos de un año de este segundo periodo y bueno, hay varios temas en la palestra pública. ¿Qué evaluación ha hecho Opción Democrática de la situación actual de la política nacional y cómo ven lo que pasará en el futuro inmediato en nuestro país? Mira, yo pienso que los primeros 4 años del PRM se la pasaron culpando primero al COVID y después al PLD. O sea, siempre era culpando al otro. Ya estamos en el segundo periodo. Y ahora mismo hay muchos temas en la palestra, sobre todo el tema de inmigración. Yo pienso que el PRM ha sido más de derecha y más conservador que de lo que yo me esperaba, por lo menos. Más que, o sea, el mismo Balaguer, diría yo. O sea, nosotros, por ejemplo, en el tema inmigratorio, nosotros sí es cierto que necesitamos una política, que necesitamos controles, que el país es soberano, pero señores, hay maneras y hay maneras. O sea, cómo se hace de que tratan a esta gente como animales. O sea, yo los veo, yo vivo en Piantini, y tú ves las camionas y cómo los ponen, entonces hay gente que tiene derechos, o sacar madres que acaban de parir para ponerlas en un camión y separarlas de sus bebés, o sea, la manera que se está haciendo. Y soy de las que pienso que tenemos que tener una política de migración. Pero ¿cómo llegan esos haitianos acá? O sea, hay una corrupción tremenda, entonces ahí es que nosotros debemos de trabajar, porque ellos no llegan aquí de la nada o con una varita mágica que de repente llegan de Haití a Punta Cana. O sea, aquí gente que trabaja, o sea, tú vas a un edificio, ¿quiénes son los que están trabajando ahí? Tú vas a la agricultura, yo soy de San José de Ocoa, o sea, tú vas al campo y los que están trabajando son haitianos. Entonces, por ahí. Pero muchas otras cosas. Por ejemplo, ¿Y qué impacto tiene esa política migratoria, entiende usted, en el desarrollo actual de la Bueno, es que nosotros necesitamos esa mano de obra. Aquí te dicen, por ejemplo, ¿quién va a cortar la caña? ¿Quién va a cortar la cebolla? Yo, por ejemplo, me voy a mi provincia siempre. Yo en plena campaña, señores, esto no me lo contó nadie. O sea, yo lo veía porque todos los días estaba en los campos. Hay una redada, se llevaron no sé, tantos haitianos. A los 2 días estaban ahí y yo decía, ¿pero cómo? Le pagamos 15,000 pesos a fulano. Entonces, hay una mafia, hay una corrupción y eso es lo que nosotros tenemos que atacar. O sea, tiene que haber un control y se pueden legalizar de alguna manera. No es que se van a hacer ciudadanos dominicanos, regularizar. Que es lo que ha a eso dicho me refiero. Hipólito Mejía, que lo dijo ayer el señor, otro empresario, Rainieri, que lo ha dicho la Asociación de Constructores de Vivienda, Coprovi, que lo ha dicho Claro. Copimecon, lo ha dicho todo el que tiene los se pies. puede, pero hay una mafia. Señor, ustedes creen, yo no me estoy inventando eso, todo el mundo lo sabe. Hay una mafia y eso es así. ¿Usted cree que estaría el gobierno usando esto como el pulpo cuando quiere escapar? Pero claro, porque una cortina. es un tema que une a muchos dominicanos, ¿verdad? O sea, es un tema como que todo el mundo, desde que se habla de eso, la atención gira para acá y ya tú no estás mirando las otras cosas que importan. Porque aquí, por ejemplo, nosotros con este gobierno tenemos la inversión pública más baja como en 75 años. O sea, un presupuesto que viven pidiendo prestado y prestado, que tanto criticaban al gobierno anterior. Y nosotros sabemos en qué se está gastando ese dinero. No, eso es pedir prestado y se está gastando en gastos corrientes, o sea, en dar muchos bonos. Hay un bono escolar en febrero. En febrero no se necesitan cuadernos, ni libros, ni uniformes. Pensiones solidarias a gente que ni califica. O sea, amigos del partido.
O sea, yo conozco gente, pero tú nunca trabajaste, no, pero le dieron una pensión. Y hay gente, señores, maestros, gente trabajadora que trabajó 40 años y le tocan 5,000 pesos, mientras que a un amiguito le tocan 50. O sea, hay muchas cosas que no se están haciendo El bien. gobierno Usted- invierte una parte importante de los que ingresa en pago de deuda y cosas. ¿Cómo cree que debería hacerse? Usted habla que una baja inversión histórica, dice. Inversión pública, ¿cierto? pública. Estoy hablando de Ajá. salud, ¿Cómo cree que debería hacerlo? Bueno, es que, por ejemplo, pedir prestado, si nosotros seguimos pidiendo prestado y prestado, va a llegar un momento, es como si tú tuvieras, te lo voy a decir, tú tienes 3 tarjetas de crédito. No, y tú tengo una chepa. Bueno, excelente, Bueno. excelente, pero eso es otra cosa cuando bueno. hablamos de finanzas. Pero yo Gracias. le recomiendo a la gente 2. Es como que tú pagues una tarjeta con otra y va a llegar un momento que tú Sí, tienes sí. un tope y ya tú no vas a poder pagar. Y eso tiene tengo muchas... amigos que han pasado por eso. Yo le digo a las amigas, cuando tú salgas con un tipo y te saca la billetera y tienes 10 tarjetas de crédito, sal corriendo. Hay problemas. Hay problemas. En algún momento se explota. Pero volviendo al tema, cuando tú sigues pidiendo prestado y prestado y prestado, que yo por lo menos, no sé si ustedes, pero ustedes saben para qué se está pidiendo prestado, a dónde se va ese dinero, no. Entonces... Bueno, para cubrir el déficit. Sí, pero lo que te digo es, o sea, tú tienes tanta deuda que va a llegar un momento que primero eso implica... Bueno, cogiendo prestado para pagar intereses. Exacto, entonces ya. tú siempre vas a estar pagando intereses, pero lo otro es que te pueden bajar, ahora mismo a Estados Unidos le bajaron la calificación de riesgo y eso tiene una implicación enorme porque cuando tú pides prestado, te va a salir mucho más caro y además, o sea, la gente empieza a vender y dice, bueno, en el caso nosotros no somos Estados Unidos, pero sí puede tener mucha implicación económica, porque te sale, o sea, si tú pagabas antes X cantidad, ahora tú vas a pagar mucho más en esos préstamos. usted En la sabe eso. política económica del gobierno, que es de lo que estamos hablando, se puede hacer una evaluación, digamos, más precisa, sobre todo en momentos en el que tenemos como deuda esa reforma fiscal integral que estaba aprobada en la Estrategia Nacional de Desarrollo 2010-2030, estamos en el 2025, y además porque ayer escuchábamos en la Cámara de Comercio al ministro de la Presidencia hablar de una estrategia de desarrollo hacia el 2036 de la República Dominicana. Vamos a hacer una evaluación precisa ¿se puede identificar cuál es la política económica que tiene este gobierno y hacia dónde apunta si seguimos por donde vamos? Yo creo que si seguimos por donde vamos muy mal, honestamente. Precisamente por eso, porque yo no veo algo como un camino, sino esta gente está pidiendo préstamo, pero no para invertir en lo que debemos de invertir. Me explico, o sea, un gobierno ¿cuál la función? Tiene que asegurarse de que los ciudadanos tengamos bienestar, de que yo pueda ir a un hospital como ciudadana dominicana y me atiendan bien. Yo aquí les ruego a Dios que yo nunca me encuentre en un sitio que me tenga que llevar a un hospital público, porque tú sabes lo que pasa, ¿verdad? Yo he llevado a personas, que no es que me cuentan tampoco, y tú tienes que salir a comprar la medicina, y tú tienes que buscar una jeringuilla, y tú tienes que buscar porque no tienen de nada. Entonces, o sea, no veo como una ruta, un norte que diga nosotros vamos para acá. Y eso es delicado, porque, o sea, la economía, ¿qué es lo que más le afecta a la gente o lo que más le interesa a la gente? Cuando tú ves que un gobierno cae, es porque el bolsillo de la gente le toca, es porque la gente pasa hambre, es porque la inflación se está comiendo el sueldito que tú tienes. Aquí, por ejemplo, una política que nosotros desde Opción Democrática estamos promoviendo mucho es la indexación del salario. Aquí por ley, a ti te tienen que indexar el salario por inflación. Y eso hace años que no se hace. No solamente desde este gobierno, desde antes. No sé. Entonces, ¿qué quiere decir eso, Amelia? Que si yo estoy ganando, ponte tú... me están cobrando impuestos a partir de los 35,000 pesos, lo estoy redondeando, debería ser 47, pero yo no debería de pagar impuestos si no gano hasta 47. Me están quitando dinero que no debería, entonces la gente se está quedando sin dinero en el bolsillo que lo podría usar para pagar lo que sea, señores, hasta la comida, porque la gente la está pasando mal. La gente de clase media que se está quedando como media clase. Se va empobreciendo. Se va empobreciendo, así es. Usted habló de algo que a mí me interesa mucho, y es el tema de un giro a la derecha, pero un giro amplio, como dice la patana atrás, un giro amplio hacia la derecha. Y tocó el tema migratorio, pero ¿en qué otros aspectos ve usted que este gobierno
o que el PRM, o no sé si decir el PRM, o gente dentro del PRM, digamos Luis Abinader, para no... Bueno, él es la cabeza, Esa ¿no? es la cabeza, exactamente, vamos allá. ¿Cómo, Mira, yo creo que aquí cómo se le está expresa esa dando derechización? mucho. Bueno, nosotros vemos grupos, por ejemplo, que tú dices que dan miedo. O sea, grupos de que, no, nosotros vamos a marchar o nosotros vamos a hacer tal cosa, no importa el orden, no importa el caos que cause. O no vamos a permitir que fulano marche. No importa, exacto, o sea, tomándose, ¿cuál es la palabra? Atribuciones. Exacto, que no le corresponden. Y tú ves el gobierno, yo no sé lo que está haciendo, pero yo veo a veces en las redes estos hombres. Ayer vi una foto, ¿dónde era? Ya creo que no me acuerdo dónde era. Se parecen a Mussolini muchas veces. Es Benito una locura, Mussolini. es una locura, de verdad que sí. O sea, no, nosotros vamos a hacer esto no importa que te digan que no, es lo que yo hago. O sea, tomándose esas atribuciones que no le corresponden y que el gobierno debería de tener control. O sea, pues nosotros, señores, vivimos en una democracia y todo el mundo tiene derecho, pero hay derechos y hay derechos. O sea, yo tengo derechos, pero tú también tienes derecho. Entonces, creo que es un poco peligroso. Estamos llegando. Sí. En este momento vivimos una situación muy particular en el Congreso Nacional y es que el partido de gobierno tiene una mayoría absoluta. Sí, aplastante. Eso impide incluso que en muchas ocasiones se den los debates que esta sociedad necesitaría, ¿no? Cuando hay diversidad de partidos en el Congreso, uno puede esperar que por lo menos por las negociaciones políticas, que no son malas, que hay que discutir, entonces haya diversidad de opiniones. Opción Democrática tuvo una bandera muy importante en el Congreso, que es José Horacio, pero que en esta ocasión no lo está. ¿Qué están haciendo ustedes para conectar con la población? En algún momento Opción Democrática se le ha visto como un partido medio popi, ¿no? Como, quizás porque conecta mucho con sectores o gente muy educada o gente que se siente identificada con los valores que ha promovido esta organización política, pero no es un partido de masas al día de hoy. ¿Qué está haciendo Opción Democrática para crecer políticamente? Mostró incluso muchas candidaturas de jóvenes, de jóvenes muy jovencitos, que llamaron mucho la atención en el proceso electoral pasado. Exacto, jóvenes y muy brillantes, que llamaron mucho la atención en el proceso electoral. ¿Qué ustedes están haciendo, digamos, para crecer y para darse a conocer y para, digamos, seguir siendo tal vez una alternativa a nivel local? Gracias, Amelia, por la pregunta. Mira, nosotros tenemos personas que nosotros tenemos territorios. O sea, yo estoy a cargo, por ejemplo, de la provincia de San José de Ocoa. Hay otra persona que está a cargo de San Cristóbal. Y cada quien, y nosotros tenemos reuniones todo el tiempo. Vamos a los territorios y tenemos reuniones y hablamos de lo que es el partido, en lo que pensamos, cuáles son las ideas de nosotros. Y nosotros, o sea, yo soy miembro de la dirección política, nosotros nos reunimos 2 veces al mes para hablar de estrategia y nosotros ahora mismo, eso es la estrategia, nosotros necesitamos crecer. Nosotros tenemos, yo te puedo decir que yo pienso que nosotros teníamos de los mejores candidatos, o sea, gente joven pero gente brillante, gente seria, gente honesta y me incluyo, modestia aparte, o sea, puedo decirlo. Y nosotros, por ejemplo, perdimos a José Horacio, que fue realmente una tragedia para nosotros, porque José Horacio era una voz ahí. Lo perdieron en el Congreso. Lo perdimos en el Congreso, perdón. Él preside el partido. Él preside el partido. Pero, por ejemplo, porque era el método de Hunt, o sea, José Horacio ganó muchísimos más votos de mucha gente que está sentada ahí en el Congreso, pero es lo que tenemos. Por ese método llegó también. Es lo que tenemos, exacto, sí. Y nosotros, como te digo, nosotros estamos en el territorio, o sea, todos los días en contacto y nos repartimos, o sea, y vamos creciendo, o sea, nosotros vamos creciendo. También se da el caso, Amelia, que a mí me pasa mucho, por ejemplo, gente que está casada con un partido y me dice, mira, yo soy tuyo, Daris, tú te vuelves a candidatear en el 2028 y yo voto por ti, pero yo soy del PLD o yo soy de la Fuerza del Pueblo. Entonces, hay una tradición como la pelota. Hay una tradición, exactamente, Daris, y es difícil. Sí. No quisiera que concluyéramos esta conversación si volver al inicio. Quizás un mensaje a la mujer que desea participar en la política desde la perspectiva de lo que estamos viendo en estos días, pero también desde la perspectiva de una mujer que ha decidido, aparte de su labor diaria profesional, involucrarse en la conversación política partidaria.
Quizás quisiera que cerráramos con una reflexión de tu parte. Gracias. Decirle que sí es cierto que hay violencia, que hay todo, pero nosotros, o sea, no vamos a victimizarnos. Nosotros, o sea, vamos a dar a dar la lucha, a tirar la batalla, ¿no? Y que nosotros tenemos que involucrarnos, señores, porque todas las decisiones que se toman ahí nos afectan a nosotras todos los días. Decisiones que si nosotras estuviéramos sentadas en esos espacios de poder, la historia fuera diferente. Entonces, yo las invito a que a pesar de todo, vale la pena. A pesar de todo lo que uno tiene que pasar, para mí fue una experiencia maravillosa y tuve momentos de verdad difíciles que yo decía, Dios mío, ¿por qué yo me metí en esto? Pero al final del día vale la pena. Y nosotras, como mitad de la población y como ciudadanas dominicanas, merecemos estar en esos asientos de poder y no podemos darle el espacio siempre a los demás para que decidan por nosotros. Así es, no hay espacio que quede vacío si la parte decente de la política o de la sociedad se echa a un lado, ese espacio lo va a llenar otra gente, quién sabe quién. Muchísimas gracias, Daris Estrella, ha sido un lujo tenerte. Gracias a ustedes por invitarme. ¿Cómo no? Nos Haremos vamos una a- pausa, sí, pero volvemos con más.